La visualización de planetas este mes se limita a los extremos de la noche, con un amplio tramo nocturno desprovisto de planetas principales. El recorrido de la Luna por el cielo, la luz cenicienta, una lluvia de estrellas y algunos asteroides serán los eventos centrales en este mes. Quédate luego de la intro hasta el final de este video que hemos preparado para ti para que quedes informado y prepares tus sesiones de observación astronómica. Eso sí, suscríbete al canal y no te olvides de activar las notificaciones. Mercurio pasa por la conjunción superior, es decir, está en el lado opuesto del Sol el 18 de abril y aparece en el cielo vespertino junto con Venus, que pasó por la conjunción superior a finales de marzo. Ambos planetas tardan en alejarse del brillo del Sol y no serán visibles durante este mes. La visibilidad de ambos planetas mejora el próximo mes a medida que se deslizan más allá del cúmulo de estrellas de las Pléyades. Marte se encuentra en lo alto del cielo occidental después de la puesta del Sol, pasando por las estrellas de Tauro. Brilla con una magnitud de 1.3 el 1 de abril y se desvanece hasta la magnitud 1.6 a finales de mes. Compare el resplandor anaranjado característico del planeta con Aldebarán, la estrella de magnitud 0.9 de Tauro. Aldebarán, una estrella brillante que emite su propia luz, parece rojiza debido a su temperatura superficial fría, alrededor de los 4000 grados Kelvin. Pero Marte es un planeta frío y rocoso y no tiene luz propia, y su color rojizo se da porque refleja la luz solar preferentemente en la parte roja del espectro, debido a la composición del material oxidado de su superficie. Marte sigue lentamente a través de Tauro. Entre el 12 y el 13 de abril pasa entre las dos estrellas que marcan los cuernos del Toro, Aleca y el Nat. El planeta cruza hacia Géminis el 24 de abril. Luego, el día 27, pasa rasante a medio grado al norte del cúmulo M35, un fino cúmulo abierto en Géminis con algunas estrellas de colores. Tome un par de binoculares para sumergirse en esta impresionante vista. Una vez que Marte se pone, pasan alrededor de 3 horas antes de que salga otro planeta importante. Puede usar la mitad de la noche para buscar el asteroide más brillante de todos, 4 Vesta, que llegó a su oposición en la constelación Leo el mes pasado. Vesta es un objeto binocular de sexta magnitud fácil de localizar. Ahora se mueve a través de la región central de Leo. La comparación de su posición en noches consecutivas revelará su movimiento en relación con las estrellas de fondo. Saturno se eleva alrededor de las 2:30 de la mañana el 1 de abril y se encuentra a más de 35 grados de altura al inicio del crepúsculo. Esto sigue siendo bajo para las buenas condiciones de visualización, pero la atmósfera de la Tierra temprano en la mañana es ocasionalmente muy estable antes de que el calor del día la perturbe. Dado que el planeta ha estado fuera de la vista por un tiempo debido a la conjunción con el Sol, revise sus características atmosféricas. ¿Hay nuevas manchas blancas? Incluso a baja altitud, las lunas de Saturno se pueden observar con pequeños telescopios. Titán es la que brilla más intensamente con una magnitud de 8.8. El 1 de abril se encuentra al oriente del planeta. Titán orbita cada 16 días, haciendo alrededor de 2 órbitas por mes. Júpiter sale unos 45 minutos después de Saturno a principios de abril. Poco después de las 3, hora local, se encuentra en la parte nororiental de Capricornio. El 7 de abril estará a 2 grados al norte de Deneb al-Jedi. Júpiter se ilumina en una magnitud menos 2.2 durante el mes y avanza hacia el oriente, cruzando hacia la constelación de Acuario el 25 de abril. Las mejores vistas telescópicas son a finales de mes,
cuando el planeta gigante tiene tiempo de elevarse más alto en el cielo, justo cuando comienza a amanecer, un buen momento para observar las características atmosféricas en su superficie. Sus 4 lunas galileanas deambulan por el planeta en varios intervalos y sus posiciones cambiantes son fascinantes de rastrear. Neptuno se eleva al romper el crepúsculo a fines de abril, habiendo pasado por la conjunción superior en marzo. A las 5 de la mañana hora local, el planeta se encuentra a casi 30 grados de altura en el cielo oriental. Si tienes suerte, puedes verlo antes de que el cielo se ilumine por la luz del sol. Su visibilidad mejorará durante los próximos meses. Urano está en conjunción con el Sol el 30 de abril y solo es visible brevemente bajo en el cielo al atardecer a principios de mes. La lluvia de meteoros líridas es como un amigo bienvenido que regresa a casa. Esta lluvia anual está activa del 14 al 30 de abril y alcanza su punto máximo en la mañana del 22. El radiante, ubicado en la constelación de la Lira, se eleva al final de la tarde y se encuentra a unos 26 grados de altura a la medianoche local. Una luna de 10 días afectará las observaciones hasta que se ponga luego en las 2 de la mañana, ofreciendo entre 4 y 5 horas de cielos oscuros antes de que comience el crepúsculo. Esta hora de la madrugada es el mejor momento para ver la lluvia, que puede generar un promedio de hasta 20 meteoros por hora cuando el radiante está en lo más alto. La mayoría de los meteoros se ven mejor desde sitios oscuros, lejos de las luces citadinas y con los ojos adaptados a la oscuridad, que permiten observar a los miembros más débiles de la lluvia. La luz cenicienta es un resplandor débil que incide en la parte no iluminada de la luna porque la luz del sol se refleja en la superficie de la Tierra y vuelve a nuestro satélite. A veces también se le llama el resplandor de la Tierra, la luna vieja en los brazos de la luna nueva o el resplandor de Da Vinci, en honor a Leonardo, quien explicó el fenómeno, o al menos en dejarlo documentado por primera vez. La luz cenicienta se ve mejor unos días antes o después de la luna nueva, justo después del atardecer o antes del amanecer. Los científicos que estudian el calentamiento global han encontrado que la luz de la Tierra es más intensa en abril y mayo. La luz cenicienta se produce cuando la luz del Sol se refleja en la superficie de la Tierra, y esta incide posteriormente en la parte no iluminada de la superficie de la Luna. Dado que la luz que genera la luz cenicienta se refleja 2 veces, una vez fuera de la superficie de la Tierra y luego fuera de la superficie de la Luna, esta luz es mucho más débil que la parte iluminada de la Luna. La Luna refleja aproximadamente el 12% de la luz solar que le llega. La Tierra, por otro lado, refleja alrededor del 30% de toda la luz solar que incide en su superficie. Debido a esto, la Tierra, vista desde la Luna, se vería unas 100 veces más brillante que una luna llena vista desde la Tierra. En el 2021, el mejor momento para ver la luz cenicienta son los días previos y posteriores a las lunas nuevas de abril y de mayo.